GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, actualidades de la seguridad social, el CIDE-IMSS y las pensiones, con la participación especial del maestro Jorge Martínez Vargas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle, maestro en Derecho Penal Acusatorio. Cuenta con estudios de posgrado en Auditoría Legal Empresarial, Matemáticas Financieras y en Derecho Penal Acusatorio. Se ha desempeñado como dictaminador de inconformidades en el IMSS, investigador de legislaciones fiscales extranjeras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como abogado del Departamento del Seguro Social en la Coparmex. Actualmente es abogado postulante, expositor de diversas instituciones educativas y organismos empresariales, autor de diversas obras en materia fiscal y de seguro social. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Me da gusto saludarles. Bienvenidos. Y tenemos también el gusto de contar con la presencia de un verdadero especialista en materia de seguridad social, que es el maestro Jorge Martínez Vargas. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muy gentil. Es un privilegio tenerte por aquí. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas. Y bien, amigos, pues el tema de hoy es un tema de actualidad, precisamente. Vamos a hablar de las actualidades en materia de seguridad social y también del CIDE-IMSS. Es una plática relacionada precisamente en materia de seguridad social y por eso nos dimos a la tarea de buscar un experto en la materia. Yo quisiera empezar, Jorge, que nos platicaras un poquito de qué actualidades tenemos para este año en materia de seguridad social, sobre todo relacionado con lo que a todos nos duele, los actos de fiscalización. Mira, una parte sumamente delicada es precisamente la forma en la que está actuando la seguridad social a través de sus autoridades, en donde se están abocando principalmente a practicar de manera extralegal actos de fiscalización, ya que están excediéndose en sus facultades al requerir información que no corresponde a la seguridad social. Nos hemos encontrado casos realmente alarmantes en donde te piden el listado de tus proveedores como empresa revisada y están revisando si tiene o no registro patronal tu proveedor. Okay. En caso de que no tenga registro patronal, están aplicando el artículo 69B de Código Fiscal. Entonces, a mí se me hace una cuestión sumamente delicada, peligrosa, completamente extralegal, que implica necesariamente una violación fundamental a los derechos humanos, a los derechos de audiencia de todo tipo de contribuyentes, ya que se descalifica de entrada esa situación. Entonces, para mí es algo muy, muy preocupante. Grave, ¿no? Gravísimo. Ahora bien, tenemos casos en donde las autoridades están llevando actos de manera indiscriminada, como son el requerirte, por ejemplo, contratos de prestaciones. Califican ellos el outsourcing directamente, no importa si es cierto o no es cierto. Están excediéndose, insisto, en el tema de sus actos de fiscalización y esto evidentemente que atemoriza a los contribuyentes, puesto que en lugar de facilitar el cumplimiento, de ayudarlos a cumplir con sus obligaciones, los están pues de alguna manera crucificando, sean culpables o no, porque también no podemos decir que no haya personas que sean responsables de algún acto voluntario o involuntario de manera ilícita, ¿no? En la práctica, Jorge, esta situación puede o ha traído como consecuencia que los contribuyentes interpongan algunos medios de defensa. ¿Cómo les va a los contribuyentes con los medios de defensa? Tenemos una cuestión muy importante. Desafortunadamente, las autoridades saben que los actos de fiscalización generan medios de defensa. La Suprema Corte ha definido determinados actos como no impugnables por no ser definitivos, a pesar de que hay violaciones de derechos humanos. Okay. Y esto implica necesariamente tener que recurrir a instancias superiores, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Okay. O sea, tenemos que acudir, ya no es la Suprema Corte nuestro tope jurídico. Ahora tenemos instancias adicionales y es bueno que los empiecen a explorar nuestros amigos litigantes a nivel nacional, porque ya no basta absolutamente que nuestra Corte nos diga si tenemos o no la razón, sino que los actos de autoridad deben de sujetarse aún más a las formalidades esenciales que nos permiten convivir en sociedad, ¿no? Entonces... Ok, porque sí es bueno conocer toda esa parte para poder tener
el contribuyente, pues, elementos para poder defenderse a través de estas inconstitucionalidades de las que nos platicas. Y aquí hay otra cosa, Jorge. ¿Qué tanto ha servido para el IMSS esta coordinación que tiene con el SAT para proporcionar esa información y en qué va relacionado con estos actos de fiscalización? Mira, me estás haciendo una pregunta que es una carambola como de 20 bandas, no es de 3, sino de 20 bandas. Definitivamente yo creo que es muy riesgosa la situación de unificar el tema de fiscalización con otras autoridades, no en cuanto a coordinación, sino en cuanto al manejo simple de registros. A manera de ejemplo te menciono lo siguiente. Para efectos del SAT, si yo no presento 3 declaraciones, me cancelan mis registros que tengo con el SAT, ya no puedo facturar. Pero también me afecta el timbrado de nóminas. En ese momento está afectando la seguridad social el SAT. Porque si no te regularizas con las declaraciones normales, estás obligando a que la relación laboral sea imperfecta. Sí. Entonces, esa situación debe de ser muy, muy bien analizada por las autoridades correspondientes para individualizar las consecuencias. Está bien, no me pagaste impuestos, tienes una repercusión fiscal, me debes, etcétera, etcétera, pero adicionalmente protege a los trabajadores. Porque al momento que yo no puedo timbrar las nóminas, pues me estoy metiendo en un problema adicional con el mismo SAT, la deducibilidad de la nómina. Claro. Entonces, esto me está provocando una cadena de irregularidades y esto evidentemente que nos afecta. Ahora bien, tenemos desafortunadamente el criterio de nuestras autoridades, tanto IMSS como Infonavit, de que deben de cuadrar las aportaciones con los gastos erogados para impuestos sobre la renta, lo cual es imposible. Nadie me podrá decir que sí, porque ni aún con salarios fijos las cantidades van a ser correspondientes, simplemente por un detalle de tiempos. Para efectos de ISR, yo pago lo que percibo. Para efectos de seguro social, como seguro, estoy previendo lo que voy a ganar. Es correcto. Estoy estableciendo un salario de área integrado. Y para efectos de Infonavit, como va de la mano con el salario integrado del IMSS, no se puede desligar. Claro. Ahora, una parte fundamental, tenemos una iniciativa de la reforma del artículo 27. Yo les invito a mis amigos especialistas a nivel nacional que se pongan a analizar la trascendencia de esa reforma. Sí. Porque si prospera, el Seguro Social deja de tener salario integrado y se va sobre cuotas percibidas. Y en ese momento va a ser una disminución de aportaciones de seguridad social. ¿Por qué? Porque el aguinaldo no tengo por qué cotizarlo porque todavía no lo recibo. Claro. Me voy a ir hasta diciembre. Entonces, para que vean ustedes que es imposible cuadrar las percepciones de seguridad social con las percepciones de impuestos sobre la renta. Entonces, esas consecuencias las estamos viviendo y sufriendo. Hemos tenido conocimiento de oficios muy delicados donde le dicen al patrón, oye, tu declarado contra ISR o declarado al SAT es coincidencia cero con la base de cotización. Muchos empresarios, muchos patrones se alarman porque inmediatamente piensan que están mal. En México se explota mucho el sentido de culpabilidad. Te dicen eres culpable y no ves que no es cierto. Si lo primero que haces es sentirte culpable. ¿Sí? Tú puedes ver a un par de damas que van caminando con pantalones y les dices, me gusta la del fondo salido, y a pesar de que llevan pantalones, ellas creen que llevan vestido y que se les está saliendo el fondo. Eso es algo increíble. ¿Por qué? Porque el efecto del mexicano es sentirse culpable inmediatamente. Y eso debe de acabar. En México ya no puede haber ese tipo de situaciones de abusos de autoridad. Nosotros debemos de exigir que se cumpla con la ley y es importante que los actos de fiscalización sean individualizados. Ahora, ¿quieren crear una entidad única para efectos fiscales, que sea el SAT únicamente? Adelante, pero que reformen las leyes y las hagan bien. No nada más actos sueltos en donde se atemoriza a la gente, se apanican y evidentemente que vienen consecuencias muy graves. Porque claro. ahora no cumplo. Eso favorece también la corrupción, ¿eh? Claro. ¿Sabes qué? Que estás mal y me debes tanto, si no, te denuncio, emito liquidaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso está favoreciendo también una posible corrupción. Claro. ¿Qué hacer en caso de una invitación así, Jorge? Porque mucha gente se pregunta, oye, esa invitación, ¿la atiendo, no la atiendo? A sabiendas que puedes estar bien o mal. ¿Qué nos recomiendas? Mira, en lo particular yo he promovido siempre una ventanilla
de las autoridades fiscales, inclusive del Congreso de la Unión, donde te diga que te puedes ir a denunciar como contribuyente. Esa es una iniciativa personal de hace muchos años. Donde yo puedo decir, oye, creo que estoy mal, ayúdame a regularizarme. 1, no acabes con la fuente de trabajo que tengo. 2, ayúdame si estoy mal. 3, pon a trabajar a los chamaquitos esos que andan en las escuelas, que quieren y abogan por una experiencia profesional, ponlos a trabajar en empresas donde tengan problemas. Y eso sería algo fabuloso para el gobierno al enfrentarnos en la realidad. Recordemos que el gobierno mexicano tiene una deuda con los estudiantes gracias al Tratado de Bucareli, donde se inhibió la tecnología en México. Pero, en fin, ese es otro tema. Exacto. ¿Cómo podemos abogar por este tipo de situaciones? Vamos con las autoridades y nos dicen, tráeme tal o cual documento, la que sea. Lo llevan. Me falta documentos. Entonces ya no fue una invitación, porque aparte por el puro texto, más bien parece una amenaza. No son invitaciones, te dice, te vengo a invitar a que me regularices tu situación y te doy 6 días. ¿Me estás invitando o me estás obligando? Entonces, ese es algo muy importante. Claro. Si es una invitación, jurídicamente yo no le haré caso. Claro. ¿Sí? Alguien dijo, si estás libre de pecado, avienta la primera declaración. Pero tenemos el otro problema. Todo lo que lleves no te dicen si estás bien o estás mal. Siempre vas a estar mal. Las autoridades no te dicen cuando pagas de más. Claro, claro. ¿Sí? Una muy recurrente en materia de seguro social es clasificación de empresas. Estás mal clasificado y revísate. Es correcto. Oye, ¿cómo sabes que estoy mal clasificado? El seguro social está yéndose por la publicidad que tienen las páginas web, se está yendo por la publicidad impresa que tiene la empresa, por lo que dice el objeto social, lo cual es absurdo, porque el objeto social se pone lo más amplio posible en función de lo que me puedo dedicar, no a lo que me dedico, claro, que son cosas diferentes. Entonces, eso es lo que está tomando el Seguro Social, lo que le declaré al SAT, lo que le declaré a la Secretaría de Salud en su momento, etcétera, todo los tipos de registros que tenga para poderme incriminar que estoy mal clasificado. Y si estás a la alza, mejor para ellos porque van a ser diferencias estratosféricas. Bien, tenemos ahí un dictamen del contador público que puede salvar esa situación. Está perfectamente normado en los artículos 29 y 30 del reglamento de la Ley de Seguro Social con un dictamen. ¿Quieren otra solución? La autocorrección, en la cual también, si ustedes se sujetan al procedimiento de corrección, quedan salvados de retroactivos. Por lo tanto, hay 2 opciones para poder salvar esa situación. Sin embargo, insisto, ¿cómo saber si estoy mal? Ese es otro problema. Y las autoridades, conforme dice el Código Fiscal que nos deben de orientar, no nos orientan. Dicen, a ver, ¿tú estás mal? No, pues de aquí ya vamos a ver si sacamos productividad. Te busco un error, te busco errores. Así es. No te busco que estés defraudando. No te ayudo, sino busco en qué manera estás mal. Si nosotros auditamos cualquier empresa, todas las empresas en México están mal. ¿Por qué? Porque tienen algún error, cuando menos de dedo. Todas. Y otro problema, ¿cuántas pagan de más y cuántas pagan de menos? Y eso las autoridades siempre lo aplican, ¿no? Desafortunadamente. Para mí es realmente un comentario muy triste el hecho de que nos digan el mapa del crimen. Saben dónde están, pero no hacen nada para resolverlo. El mapa de los evasores, saben en dónde está, pero no hacen nada por resolverlos. O sea, no estamos viendo soluciones. Claro. Y lo peor que puedes hacer en México es darte de alta, porque te pones así abajo de la luz. La clandestinidad, digo, nos presumen por ahí números muy, muy interesantes de afiliaciones, muy importantes, nuevas aparentemente, cuando en realidad es que la gente se está regularizando. No se está dando de alta, sino se está regularizando. Les han vendido, por ejemplo, programas de fiscalizaciones, el RIF, muy atractivo para el que se dé de alta, etcétera, que pueda tener derecho a la vivienda, pero pues, se les olvida decir que hay que cumplir requisitos, ¿no? Claro. Perdón. Claro. Muy bien, Jorge, pues estas 2 recomendaciones muy importantes, la autocorrección, el dictamen. Ahorita vamos a platicar algo del dictamen, pero vamos a cerrar este punto de las actualidades en materia de seguridad social relacionadas con actos de fiscalización, con tu experiencia en relación al sector de la industria de la construcción, Jorge. Porque también es muy, muy común que ese sector tenga problemas con el IMSS. Mira, es un sector muy castigado. Si bien es cierto que también tenemos otro problema.
El sector constructor necesita gente que realmente los administre. Primer problema, que realmente sepa administrar una obra. Segundo problema, que sepa pagar seguro social. Ahorita todas las reformas que han habido en contra de lo que es desde 1985 el reglamento de sistema eventuales de la construcción y después los sistemas que han metido el SATIC, el CIROG, etcétera, etcétera, completamente violatorios y complicativos para las obligaciones de los constructores. Antes era muy simple el aviso de obra, aviso de incidencia, terminación de obra, cancelación de obra, etcétera. Todo muy tranquilo. Sin embargo, cada vez lo han hecho más dinámico. Mucha y gran culpa la tiene la tecnología. ¿Por qué? Porque quienes hacen este tipo de situaciones deben de saber seguro social. Deben de saber qué van a normar para poder hacer algo que realmente sea útil para las personas, no nada más para la autoridad. ¿Por qué útil para las personas? Porque sea realmente un gusto, un placer cumplir. Era casi un examen de opción múltiple, donde poder cumplir. De otra manera, tenemos irregularidades, tenemos sujetos de riesgos de corrupción. No cumpliste, tráeme los avisos, los formatos que no me llenaste, tráelos. El otro problema que tenemos es algo histórico, que se refiere a cobrarte sobre metros construidos. Demuéstrame que fue la obra con tales o cuales características. Algo muy singular, hice un edificio con pura estructura prefabricada. ¿Dónde está la mano de obra? O sea, en la planta que hizo la prefabricada. No ahorita. Aquí nada más van a venir a poner tornillos por simplificar el trabajo y ya está. Sin embargo, es una de las industrias más ¿cómo decirlo?, agobiadas en el tema de la seguridad social. ¿Sí? Tenemos trabajadores que no sabemos si sus datos son reales o no. Tenemos trabajadores que no traen nombres completos. ¿Cómo te llamas? Pedro Pérez. ¿No tienes madre? ¿No? ¿Por qué? Porque recordemos que históricamente a los hijos naturales se les daba nada más un apellido. Después ya se reformaron en algunos estados y ahora les dan los apellidos de la madre. Bueno, les da pena ponerse su nombre. Otros tienen sobrenombres, otros tienen 3, 4 actas de nacimiento. O sea, ¿por qué? Porque sus padres andaban en algunos lugares y los dieron de alta donde se les ocurrió. Todo ese tipo de problemas, ¿cómo lo resuelve el empresario? Yo tengo que entregar mañana la obra. Y tengo ahí 20 gentes que me están esperando, pero que no tienen papeles. Pues entonces van a tener que terminar la obra porque me van a meter en problemas con el cliente. Claro. Y si es obra pública, no se diga. La pena convencional va a ser tremenda. Así es. Y después va a venir el problema con el seguro social. Y estos 20 trabajadores que traje ahorita ya se fueron. No tengo fotos, no tengo actas de nacimiento. Quizás pueda tener, una credencial del IFE, quizás. Si es que alguno se registró, si no es que hasta son sudamericanos, centroamericanos. Claro. Entonces, es un problema muy grave que las autoridades no quieren resolverlo a fondo. A mi juicio sería muy fácil, dame tu nombre, un listado, como se hacía hace mucho tiempo. ¿Una lista de raya? La famosa lista de raya. Te la doy a ti, Seguro Social, determíname mis cuotas y adelante. Claro. ¿Sí? Muchos de ellos, por ejemplo, tienen varias familias, que ese es otro problema, igual la gente del campo. Bueno, pues aquí vas a proteger a la primera, a la segunda, a todos, ¿no? Sí, claro. Legalmente todos los hijos son reconocidos. Sean de riego o permanentes, no hay problema. Pero vienen las señoras, y las señoras pues es la primera. Bien, o bien si fue una cuestión de amaciato, una concubina, y después hay un casamiento, pues la del casamiento es la titular. Y las demás pues, se van a la banca. Entonces es un problema que hay que resolver, ¿no? Me parece sensato hacerlo de manera sencilla. Hay una intención por parte del IMSS de tener como una canasta global de los que no están identificados de la industria de la construcción y que después se identifiquen. Se da de la mano con lo que tú propones y creo que sería mucho más sencillo porque arbitrariamente el calcular metros cuadrados, pues como tú dices, desde siempre ha sido un grave problema y que ellos insisten en que es lo que tienes que hacer, porque si yo doy de alta a mis trabajadores, mis avisos de inscripción, de baja, de modificación,
y pago las cuotas, no tendría por qué aplicarme metros cuadrados. No sé si estás de acuerdo, aún y cuando esté en el reglamento. No sé cuál sea tu opinión aquí. Bueno, el reglamento, recordemos que es una causa de excepción. Si no te puedo determinar, te voy a aplicar los metros cuadrados. Y esa es una reforma que tenemos desde diciembre de 1984, vigente a partir de 1985, la fracción en su momento, la fracción 6 del artículo entonces 19 de la Ley del Seguro Social de 73. Ya se quedó en la vigente. Ya se quedó en la vigente de que si no puedo determinar, me pagas lo que yo diga. El Infonavit dice lo mismo. Sin embargo, ¿dónde están los beneficiarios? Claro. ¿Dónde están los beneficiarios? Entonces, por eso necesitamos aprovechar eso. Ahora, tenemos un problema real, el ITSE. Voy a dar de alta a Pedro Pérez, te falta un apellido. Bueno, voy a tramitar su registro, su número de seguro social, no te lo doy. Igual pasa con los extranjeros, que a veces es una ofensa pedirles el segundo apellido, sino nada más usan uno. Entonces, eres Frank Pérez, ¿ok? Pues le pongo Frank Pérez y pues resulta que no me lo admiten. Se resuelve esta situación. Sin embargo, ¿qué pasa con los nacionales? Tengo a veces datos completamente ilógicos en una nómina. Claro. Independientemente de las tranzas que puedan hacer los residentes. Sí. Una lista de raya ficticia, etcétera, etcétera. Insisto, el que se porta mal siempre va a estar. Nosotros estamos hablando del que se porte bien y cómo portarse mejor. Claro. ¿Verdad? Si no acabamos. Precisamente hablando de esta parte de los actos de autoridad, Jorge, debe de haber una justicia laboral. Sí. Hay una modificación en febrero de 2017 que no es de tanta actualidad, pero creo que no se ha difundido lo que debiera haber sido, ni tampoco a las leyes secundarias que le tienen que dar aplicabilidad. Así es. ¿Qué me puedes platicar de esa parte, Jorge? Tú Mira, que estás viviendo en la práctica esto. Esto es muy triste porque se supone que a partir de finales del año pasado, principios de debería de haber ya una legislación que implemente todo lo que es el cambio laboral. Que desaparezcan las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje para dar pausa a existencia de juzgados. Bueno, esto para mí me parece interesante. Sin embargo, también se me parece algo muy complicado. El Seguro Social y el Infonavit se supone que se manejan de manera tripartita. ¿Qué va a pasar al rato? ¿Los quito también? Sí, también. ¿De qué se trata? El otro problema que tenemos también muy grave es que desde 1983 el director del IMSS goza de las mismas facultades que el Consejo Técnico del Seguro Social. Entonces, ¿para qué quiero al Consejo? Qué bueno que haya un cambio en materia laboral. Qué bueno que haya un cambio. La reforma de 1982, con sus pros y contras, dependiendo de qué lado de la mesa lo veamos, de alguna manera creo yo que no ha tenido el efecto contundente necesario para poder explorar sus benevolencias y poder denostar, en el caso de los litigios, el cerrar a un año los salarios caídos, por decir un ejemplo. Eso le desagrada a muchos trabajadores que obviamente buscan el juicio largo para ganar un dinero más, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones se pueden evitar, no, están en la ley. Tendríamos que reformar la ley laboral y aparte reestructurar todo lo que es el área de la creación de los juzgados, que eso es lo que no se ha implementado. Nos hemos encontrado casos de juntas donde dicen, no, es que ya viene la reforma y pues apúrense, los invito a conciliar. Eso es bueno. La conciliación es buena. Desafortunadamente nuestra justicia se está sajonizando. Es decir, vamos a conciliar antes que pelear y eso creo que es bueno. Es bueno. Desafortunadamente la cuestión oral, pues ya la teníamos en lo laboral. Ahora es mayor. ¿El beneficio cuál puede ser? Gente mejor preparada para litigar, como siempre. Pero no nada más en lo laboral, en todas las materias, para poder llevar a cabo un buen juicio oral de la materia que corresponda. ¿Qué esperamos nosotros con este cambio de los juzgados? Pues que en lugar de que resuelvan 3 personajes, que son uno gobierno, que es el presidente de la Junta, el sector empresarial y el sector obrero, lo resuelva nada más un juez. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Novedoso, sí, pero ¿qué tenemos nosotros con los principios fundamentales rectores de la ley laboral mexicana? Si tú, patrón, no haces bien las cosas, le voy a creer a lo que diga el trabajador.
La interpretación es todo lo que no me puedas demostrar, se presume cierto de lo que diga el trabajo. Tenemos también que preparar a los patrones. Hay muchos patrones impreparados. A algunos les duele el codo para poder pagar honorarios. Sí. Muchos se auxilian de la papelería de la esquina para comprar sus formatos de contratos. No les importa si es un traje a la medida, no. Ellos compran sus formatos y hacen sus contratos. Y muchas empresas, obviamente, cuando tienen problemas, no tienen manera de defender de una manera viable sus asuntos. Y eso demerita la profesión de la abogacía. Porque entonces el abogado no sabe defender, cuando en realidad el problema es que el patrón no quiso prevenirse la defensa. Desde ahí estamos mal, ¿no? Buena llamada de atención para nosotros los contadores también, ¿no? Fundamental. Que a veces nos consideran como que los especialistas en la materia, ¿no? Ustedes son la conciencia de las empresas. La primera llamada es para el contador, ¿no? Siempre, son las almohadas. Voy a despedir a alguien, que venga el contador. Pero si no sabemos de eso, muchos, Jorge. Al margen de que sepamos o no sepamos, tenemos un problema adicional. Zapatero a tus zapatos. Sí, a eso me refiero. Zapatero a tus zapatos. Por lo siguiente, mira, nos hemos encontrado en la Junta muchas veces contadores de empresas. Sí, sí, sí. Es que viene a liquidar a fulano y todo. Ok, viene la demanda. Algo que menosprecia mucho el sector empresarial es que el abogado que lleva un juicio laboral tiene que llevar la demanda contestada. Y a lo mejor se arreglan, qué bueno, pero la demanda tiene que ir contestada, porque la audiencia no se puede diferir como antes. Ya no es tan fácil. Hay que saber. Aparte. Hay que saber cómo se maneja eso ahí, ¿no? No, y sobre todo cuando nos gana el hígado, ¿no? Sí, sobre todo. Me cae gordo y córrelo lo que cueste cuesta tanto. Fíjate que no, ya la pensaron mejor, pero tú dijiste lo que cueste, ¿no? Entonces, todo ese tipo de decisiones viscerales no se pueden dar en la relación laboral. El patrón que se enoja pierde. Como dice el dicho, el que se enoja pierde, aquí aplíquenlo los patrones. El patrón que se enoja pierde. Pase lo que pase con los trabajadores. Y cuando voy con el contador, no me quiero más que ahorrar también honorarios. Sí, porque al contador no le dicen tanto porque me ayudaste con este problema laboral. Es parte de su trabajo. Es tu chamba y es obligatoria. Sí. Necesito un contrato de trabajo, el contador ve y lo consigue. Pum, aquí está. ¿Cuánto fue? Nada. Porque es tu obligación. O sea, vamos, tenemos que revalorarnos nosotros también en cada una de nuestras profesiones, ¿no? Sí, para poder marcar los límites, hasta dónde sí y hasta dónde no. Por eso decía yo que era una llamada de atención para nosotros los contadores, para ubicar, porque a veces somos todólogos. Así no es. Nada más en lo laboral, damas de compañía, paños de lágrimas, etcétera. Pero lo malo es que no se nos valora el trabajo, porque muchas veces se resuelve, de la manera que sea, pero se resuelve. Bien, Jorge, pues vamos a pasar a otro tema porque tenemos dos más. ¿Te parece bien si nos platicas un poquito sobre de este SIDEIMSS? ¿Qué es? ¿Cuándo entra en vigor? ¿De qué se trata? Mira, esa es una pregunta bien importante porque ahorita está generando muchísimo preocupación en todos lados. Nosotros encontramos que el SIDEIMSS es el sistema de dictamen electrónico del Seguro Social. Las autoridades dicen, los contadores lo pidieron, es lo que dicen ellos. Ya ves, otra vez es la culpa a los contadores. Alguien tiene que tener la culpa siempre en esta vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con el SIDEIMSS? Sale publicado de una manera completamente controversial porque es a través de un acuerdo de un consejo técnico. Sí. El primer dictamen de Seguro Social nace en 1985 y, si mal no recuerdo, publicado el 15 de marzo en el Diario Oficial. El acuerdo que corresponde a un beneficio patronal. Recordemos que hay un principio de derecho. Las normas administrativas y los acuerdos solamente pueden crear derechos, nunca obligaciones. Es un principio fundamental de derecho administrativo. Cuando nace en 85, crea beneficios. Si tú te dictaminas, te perdono accesorios, te perdono, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de ventajas muy interesantes. Ahí está la documentación que sí lo demuestran. El año pasado sale publicado en el Diario Oficial el famoso SIDEIMSS y dicen que es nuevos modelos de anexos, lo cual a mi juicio no es cierto, es un nuevo dictamen. Okay. Primera. Segunda, beneficios, no hay papel. Es excelente que no haya papel. Tercera, ¿qué otro beneficio? No le veo ninguno.
El programa ha tenido muchísimos problemas para arrancar. Muchísimos. Ignoro con quién lo estén viendo, pero en realidad aquí el tema fundamental es que hay muchas fallas que están acusando quienes los están operando. Te puedo mencionar que para dar el aviso de alta con patrones, a veces nada más llegó el aviso con el nombre del dictaminador. Y cuando se lo mandan al patrón para decirle, oye, firma tú para que subas tu información, no viene mi nombre. Tenemos casos documentados, no estoy hablando por hablar. Resulta que lo resuelven en sector central. No me da de alta a los registros patronales. ¿Qué hiciste? Ya lo cancelé. Bueno, vuélvelos a dar de alta, lo vuelvo a dar de alta. Ya sale el programa supuestamente arreglado y resulta con que tengo doblemente dados de alta a los mismos patrones. Solución, pues hay que cancelar el que está de más. Ese tipo de experimentos se tuvo que haber hecho eso hace 3, 4 años. Claro. Si ahorita lo lanzo como obligatorio, porque el acuerdo dice, es voluntario para el ejercicio 2016 y va a ser obligatorio en 2017. Para el dictamen de 2017. Para el dictamen. Que se presenta este año. Ahorita en septiembre del 18. Mira, te está violando el artículo 16 de la Ley del Seguro Social porque te dice, el dictamen se hará como dice la ley y como dice el reglamento. Ok. Te está violando el reglamento de la Ley del Seguro Social porque te dice, tienes que llenar 5 anexos. En el CIDEIMSS son 10. Digo, considerando todos. Sí, pero de todos modos no tienen una fundamentación. No hay revisión secuencial. No hay revisión secuencial. El CIDEIMSS no trae cómo va a ser la revisión secuencial. ¿Por qué? Porque curiosamente el patrón ahora es responsable de toda la información que suba. Recordemos cómo se hace el dictamen en papel. Junto a la información y se la presentamos al Seguro Social. Aquí está. ¿Qué es lo que debe de revisar de mi dictamen? Que esté en los 5 anexos, que no le falte documentación y me va a requerir en algo que tenga duda. Eso es lo que dice la revisión secuencial. Ajá, claro. Sin embargo, con el CIDEIMSS, en primer lugar dice el acuerdo del Consejo Técnico, toda la información que subas tu patrón será tu responsabilidad. Primer problema. Segundo problema, ya no la suben patrón y dictaminador, cada quien la sube por su lado. ¿Qué es para cotejo? Para cotejo, para compulsa, para lo que le quieras llamar. Porque como todo es electrónico, tu información debe de coincidir con lo que yo suba. Ok. Hay quienes muy hábilmente dicen, no, el dictaminador no tiene problemas porque simplemente dice, tal o cual caso no cayó en mi muestra. Perfecto. Sin embargo, el que tiene mayor problema es el patrón. El patrón es el que tiene el mayor problema con el CIDEIMSS porque está subiendo el 100% de la información que le estén solicitando. Y esa información, obviamente, que ya la tuvo que haber presentado también en el SAT. Claro. Hay quien de manera completamente irresponsable dice, es que esa información ya la tienes, ya nada más dala. Pues no es que la dé. Si yo te pido a ti tu registro federal de contribuyentes, ahorita, Francisco, ¿me lo darías? ¿No? ¿Por qué? Es información particular privada, particular mía. Sí. No eres autoridad para que me la pidas. Entonces, el primer lugar es ¿para qué la quieres? Pues claro. ¿Sí? Bueno, aquí te piden información indiscriminada. De todo tipo. Aquí tenemos información discriminada. Mira, te puedo hablar, aquí los traje anotados para que no se me pasara ninguno. Remuneraciones pagadas al 100%, tu patrón, tu patrón. Prestaciones otorgadas, cuotas pagadas, pagos a personas físicas, prestación de servicios de personal. Oye, fíjate que yo tengo vigilancia y tengo limpieza. Tengo que anotarlos. Ellos te dicen que sí. No es cierto. Si yo me dedico a dar cursos de capacitación como GBA, pues yo no me dedico a dar limpieza ni seguridad. Yo contraté a alguien para una prestación de servicios profesionales que me cuide la puerta y otro que me limpie el local. Claro. No tengo por qué dar aquí el servicio de personal. Claro. Subcontratación de personal, bueno, ok, si traje a alguien que me hiciera el favor, ok. Clasificación de empresas, chanfles. Ahí va. Ojo, muchos contadores no revisan la clasificación de sus empresas. Tengan mucho cuidado, no verifican la actividad. Tengan mucho cuidado para validarlas de manera correcta y adecuada. No se metan en problemas ni metan en problemas al patrón. Actualizarse siempre, ¿no? Siempre. Actualizarla. No, y sobre todo, ¿qué cambios hiciste? Claro. Porque también tenemos clientes ahí que medio hacen disparates, ¿no?
ya me dedico a otra cosa, pues avísame, ¿no? Para menos sí, claro, estar al día. La balanza de comprobación, que es la chismosa de cualquier empresa, cualquier contabilidad, si tienes obras de construcción, el tema que tú mencionabas, y otros aspectos, así de manera genérica, pero incluyendo el 69B de Código Fiscal. Ahora resulta que con la seguridad social también tengo que involucrarme con el tema de empresas fantasma. ¿Qué te parece? Ah, caray. ¿Y ahí qué me están pidiendo, Jorge? Te piden si las empresas con las que tú estás manejando algo tuvieron o no pecados. Ah, caray. Lo cual es muy, muy, muy delicado, ¿eh? La Corte desafortunadamente aceptó que pueda tener efectos retroactivos el 69B. Sí. Eso es criminal. Imagínate si me estás revisando el año 2017 y en 2017 mi proveedor no era pecador. Fue pecador en el 18, 19. No, pues por ese motivo ya mi empresa proveedora ya tiene problemas. Y yo también, claro, inmediatamente presenta complementarias y corrige tu situación fiscal. Ese SAT. Y para Seguro Social sale de ahí la información. Entonces ahora tengo que investigar. Ahora recordemos algo muy complejo que tienen los contadores, dictaminadores. Estamos hablando de normas de atestiguamiento. No estamos hablando de las normas normalitas. Sí, claro, entiendo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de certificaciones. Sí, claro. ¿Sí? Y las preguntas que te hacen en el CIDEIMSS no son preguntas realmente que favorezcan tu opinión, sino son cerradas, sí, no y observaciones. Ok. ¿Cumple el patrón? ¿O no cumple? ¿O no cumple? Chin, ¿qué le pongo? Ya pagamos diferencias, o sea, a mi juicio sí cumplió. Ok, ponle sí, observaciones. Hay veces que no permite abrir las casillitas de observaciones. Cuando el texto debería de decir cumple razonablemente o no cumple razonablemente. Ok, ya metemos la razonabilidad. Unos contadores comentaban, en la opinión viene esa razonabilidad. Y sí es cierto, los modelos de opinión publicados te dicen sí o no razonablemente cumplió el patrón con sus obligaciones. Claro, estoy de acuerdo, pero debe de ser también en los cuestionarios. Claro. ¿Por qué? Pues para brindar seguridad jurídica a los dictaminadores, ¿no? Sí, claro. Es algo importante delicado. ¿Qué consecuencias puede haber? En materia de SAT, y tú también lo sabes perfectamente, ha habido ya liquidaciones derivadas de dictamen. El dictaminador dice que debo y en eso se fundamenta la emisión de una liquidación en contra del contribuyente. En materia de seguro social, ¿qué va a pasar? La información la subiste tú, patrón. Ahora dime que no es tuya. ¿Sí? Sí, el año pasado tenemos algo criminal que provocó el mismo SAT, ¿eh? Cambiar las versiones del CFDI. Sí. Rectifica, cambia, modifica. Y después la declaración anual. Oye, fíjate que por la declaración anual te va a dar chance que en lugar de que me presentes la información, te doy chance hasta el 15 de mayo para que corrijas todo 2017. Bueno, ok, ¿y qué hago? Entonces los cancelo, meto uno anual, meto uno mensual. Si tengo 10 trabajadores va a ser un problema. Si tengo 1,000, mucho más. Si tengo 2,000, si tengo 10,000 y aparte les pago por semana, como muchas maquiladoras en la frontera, ¿qué va a pasar? Entonces, se hacen las cosas sin pensar, sin poner a la gente sobre una realidad. Y fue el primer año, si recuerdas, de hace muchos años, que dieron prórroga para el anual. Así es. De físicas, por esta situación. Tenemos algo más simple, compadre. Tenemos el caso del temblor desafortunado del año pasado. No hubo prórrogas en las ciudades afectadas, no hubo ninguna prórroga oficial. Todo échale la mano y búscale y molestar a las autoridades centrales cuando era tan simple decir a una prórroga. Claro. Órale, zonas afectadas, demuéstrame que eres zona afectada y no hay problema. No podías entrar a tu oficina, ¿cómo compruebas que vives ahí? Claro. ¿Cómo lo compruebas? Y aparte está acordonada. O se cayó tu oficina, desafortunadamente pasaron varios despachos así. ¿Cómo le hago? Esa sensibilidad no la tienen esas autoridades. Y eso es algo muy complejo. Porque entonces, ¿qué va a pasar con las situaciones reales? Claro. ¿Sí? Ahora que suban la información, los patrones, en el volumen, como tú decías hace un rato, bueno, una hojita de Excel, sí, pero el volumen de información, con los formatos por ellos exigidos, va a haber problemas. Claro. ¿Por qué? Porque si su plataforma no va a poder soportar este cúmulo de información, imagínate el broncón
en el que se van a enfrentar los dictaminadores. Mucha gente dice de las autoridades, presenten ya sus dictámenes. Sí, al dictaminador le conviene y vamos a hablar de dinero. Mientras más rápido entregue, más rápido cobro. Pero necesito revisar bien el trabajo que voy a subir. Y que aparte de la plataforma esté bien, viable, que ese es otro problema. Insisto, está generando muchos problemas. El CIDEIMS está generando a sí mismo, al propio sistema, muchas cuestiones conflictivas. Y entonces tienes que acudir al sector central para que te resuelvan tu problema. La gente está dispuesta, pero yo creo que no se vale resolver el problema de una persona, tiene que ser institucional. Salir y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer correcciones, aguántense ahorita todo el mes o 2 meses, no hagan nada, nosotros ya vemos todas las quejas, sugerencias, vamos a hacerlo. A manera de ejemplo te menciono un caso. Yo, dictaminador, quise presentar mi aviso, pero no fue posible. Telefónicamente dieron una solución, no recuerdo quién. Dijo, vamos a hacerlo, imprime tu pantalla de que te está rechazando tu trámite y te vamos a considerar el aviso en tiempo. ¿Solucionaste tu problema o no, a tu juicio? Sí. No. Porque al rato cambia la administración, como va a pasar ahorita, y va a llegar gente nueva, y va a ver tu aviso, y como dijimos hace un rato. Bueno, desde el punto de vista del momento sí, pero a futuro trae consecuencias. Dame tu constancia donde yo te dije que te valía tu registro. Fíjate que no la tengo. Es que fíjate que mi cuate que está entalado y mi amigo que me dijo que... ¿Sabes qué? No. Sí, tienes razón. Va para atrás. ¿Por qué? Porque no son soluciones institucionales, generales. ¿Sí? Oigan, se nos presentó este problema, vamos a hacer esto. Ahora, el entregar las cosas al vapor, el decir el CIDEIMS ya está bien, también es algo incorrecto. Claro. Es algo incorrecto, lo cual evidencia que la gente que deba de colaborar ahí debe de ser gente que sabe. La ley la podemos saber de memoria, pero si no la sabemos en la aplicación práctica, no sirve de nada saber la ley. Ese es el problema. Eso nos está pasando en muchas partes, Jorge, porque como tú decías, la tecnología ha sido buena, pero también ha traído consecuencias la tecnología. Bastante. Y la consecuencia principal que yo le veo también en relación a lo que estamos hablando es también para el SAT. Absoluto. Declaraciones electrónicas que no cumplen con lo que establece la ley. Así es. Y que tú dices, ¿cómo le hago para llenar el formato si no se apega a lo que establece la ley? Es un poquito similar a lo que tú estás diciendo. Sí. Es trabajar con la tecnología, pero me quedo con lo que tú bien dices, para nuestros amigos, es trabajar con la tecnología, pero con gente que también sepa de la norma. Porque si no sabes de la norma, la tecnología pues servirá mucho, Jorge, pero nos va a traer más problemas que soluciones. 100%. Para terminar esta parte del CIDEIMS, Jorge, y ya nos platicaste que lo más importante no es tanto la forma, sino el fondo, todo lo que es las implicaciones que tiene toda la información que estamos proporcionando, que ya nos hiciste favor de ilustrar. Pero todos los contribuyentes que estén obligados a dictaminar o que opten por dictaminarse, ¿lo tienen que utilizar o hay excepciones? Mira, esa es una pregunta muy buena, don Francisco. De veras, tenía ganas de que me la hicieras. Gracias, muy gentil. Por lo siguiente, mira, un gran problema que tiene el CIDEIMS es que no admite dictámenes voluntarios. Ya se pasó la época de inscripción, que fue la época de los avisos. Ahorita no puedes presentar un aviso en CIDEIMS. ¿Qué te parece? No puedo cambiar una visita de auditoría por dictamen de 3 años, como dice en los 2 casos el reglamento de la ley. Pues no. Entonces, ¿dónde está el CIDEIMS? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Otro problema muy grave que tiene el CIDEIMS. Independientemente de que no respeta la ley, no respeta el reglamento y son anexos diferentes los que está pidiendo del reglamento, hay una cuestión particularmente llamativa. Nosotros en el CIDEIMS vamos a plasmar lo que tenemos de información con un copy-paste. Vamos a simplificarlo así. Te quiero poner un caso. ISR, viáticos, transportes, empresas de transportes, empresas de seguridad que tienen que andar en toda la República y que pagan viáticos. Y que a lo mejor para ISR son no deducibles. ¿Por qué? Porque fue un parador de traileros y ahí consumí
me dieron un papelito que dice 200 pesos de alimentos y ahí nos vemos. No hay requisitos fiscales. Bien. Bueno, esos 200 pesos se los pago a ISR porque le digo, yo se los di al trabajador y él se los gastó. Es obvio. ¿Qué va a pasar para Seguro Social cuando el CFDI es el que quieren tomar de base para cuantificar las cuotas? No, pues no. ¿Me debes cuotas? Sí, claro. Tengo una ¿Me debes cuotas? Entonces, contadores tienen un broncón tremendo. Hay que cuadrar el CFDI con las nóminas. Alguien que se presupone que debería de saber del tema dice, es que tú haces tu chamba, tú nada más refleja la nómina. Y creo que es una evidencia contable real, porque es lo que salió realmente. Pero ¿qué va a pasar con el CFDI? Claro. El manual primero que salió del CIDEIMSS te dice, vas a subir las nóminas. Así está la primera versión, yo la tengo. La última te dice, vas a subirme el CFDI debidamente timbrado. ¿A cuál le hago caso? ¿Al primero que me dice nóminas o al segundo que me pide el CFDI? Y que si no lo subo, puedes tener el riesgo, mi dictamen, de estar mal. No de que esté incompleto, esté mal, porque estoy dando datos diferentes. Y luego aparte lo amarran con la balanza de comprobación. Entonces dime tú qué tan atractivo es el CIDEIMSS, porque aparte, adicional a lo que comentas, el mismo CIDEIMSS te dice, si presentas este dictamen en papel, y gol. El artículo 3 del reglamento de la Ley de Seguro Social me dice, si hablas de papel, me lo tienes que sacar en el Diario Oficial de la Federación. Y el CIDEIMSS no tiene esos oficios. Claro. Todo lo que debe de llevarse, Diario Oficial. 2 preguntas más de CIDEIMSS. Por favor. 2 nada más. Podríamos hacer muchas, pero tengo otro tema más también muy interesante y que no te quiero dejar ir sin, no, al contrario. Sin que me platiques. Si tengo que presentar, no sé si llamarlo así o si sea viable llamarlo así, algún dictamen complementario de años anteriores, ¿en dónde lo voy a presentar o cómo lo voy a presentar? Si nos damos a la ley que rige, tendría que ser histórico. ¿Papel? ¿Papel? O sea, estamos de acuerdo en que sería papel. Tenemos casos absurdos donde en determinadas subdelegaciones, que tenemos algunos conocimientos, le dijeron, no, es que estos formatos no deben de ser. Los nuevos tienen que ser los viejos. ¿Cómo? Sí, tráeme los formatos viejos. Los nuevos no. Caramba. Teniendo que resolverlo central para decirles, oye, hay que hacer esto. Y un amigo cercano me decía, me pasó este caso que estamos comentando, quisieron hablar con el jefe de auditoría y tenía descolgados los teléfonos. Tuvieron que hablar con el señor subdelegado para que él mandara a alguien que recibieran los dictámenes como iban. Primer problema. El segundo problema es que la información no permea. No permea ni se da a conocer. No hay transparencia de información para que tú como contribuyente patrón te defiendas y la autoridad sepa hasta dónde llega. Aquí estamos jugando a picarse los ojos unos a otros y eso no se vale. Claro. No se vale, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones deben de ser institucionales. Claro. Debemos de evitar ese tipo de conductas. Y por último, Jorge, ¿recomiendas que en lugar de hacer caso, como siempre somos, y vuelvo a insistir, en los que estamos inmersos en esta problemática, contadores, abogados, administradores, estamos inmersos en ello? A los contadores nos llama mucho la atención, te lo digo porque soy contador. Cuando nos dicen algo a los contadores, hay que hacer algo, la respuesta del contador es ¿cómo? Sí. ¿Dónde? Sí. Y cuando a ti como abogado te preguntan, tu primera respuesta es ¿por qué? Entonces, en base a esta situación que vivimos, recomiendas que digamos, no importa que esté mal, no importa que tenga deficiencias, no importa que no lo hayan hecho legalmente válido, ¿lo presentamos así o nos vamos con papel, Jorge? Mira, así de una manera radical, yo te diría papel. Bien, pero esa era la pregunta. Por los informes y la información que tienes que dar, van a ser camiones de papel que le van a llegar a las autoridades. Ok. Habría que valorar ahí prácticamente qué me conviene más. Costo-beneficio. Costo-beneficio. ¿No? Costo-beneficio. Digo, insisto, tengo 10 trabajadores. Digo, los obligados son 300, pero tengo 10 trabajadores, tengo 20 hojas. Pero tengo 2,000, tengo 10,000, tengo 5,000 trabajadores. Tengo un grupo muy grande. ¿Qué voy a hacer, no? Muy bien, Jorge. Y me voy con el último tema. El problema de las pensiones en México. ¿Cómo lo ves? ¿Qué problema le ves a las pensiones en México?
Mira, el problema de las pensiones en México es que no ha habido también un respeto a lo que la misma ley del Seguro Social establece, desde 43, 73 y ahora 97. ¿Qué tenemos nosotros encima? Encima pende sobre cualquier pensionado el enemigo número uno, que es la inflación, que es el impuesto más sordo que tenemos y que es pues, fatídico para todos los pensionantes, ¿no? Porque ya no tienen una forma de ingreso y obviamente lo que reciban se va pulverizando con el transcurso del tiempo. Tenemos la simulación de inflación oficial. Digo simulación porque pues, obviamente las cosas son diferentes a como lo están planteando. Claro. Y evidentemente que esto también no me afecta cuando voy al banco y me dice que la inflación es del 10%, 3%, 4%. Me afecta cuando voy al mercado a comprar los víveres que me cuestan más que ayer o mucho más caros que antier. O sea, ese es un problema normal para todos los pensionados. Algo singular es el populismo. Algo que todos los expertos recomiendan es una mayor aportación económica por parte del trabajador. ¿Por qué del patrón no? Revolviendo un poquito los temas, salarios mínimos. Tristemente, todos los candidatos a la presidencia en sus disque debates, que fue más bien pleitos de vecindad, desafortunadamente hablaron de incrementos al salario mínimo. Uno llegó a tal ignorancia que dijo que los salarios mínimos y desconoció las sumas. Otro mencionó que la gente contrata con salario mínimo mintiendo. Bueno, eso demuestra que no conocen nada del salario mínimo. Todo lo que implique un incremento a los salarios implica una inflación en la empresa que lo otorgue. ¿Por qué? Porque yo tengo que recuperar para que siga siendo el negocio. Tengo que repercutirlo. Segundo problema, por decreto presidencial, solamente una ocasión al sector empresarial lo sorprendió un presidente. Paz descanse, don José López Portillo sugirió que el salario mínimo pudiera incrementarse. Y todos los empresarios se volcaron a hacerle caso. Pero fue sugerencia, no fue modificación. O sea, de veras, fue una ocurrencia. ¡Pum! Salió la modificación, ahí está. ¿A dónde voy con estos comentarios? En el caso de las pensionantes, tenemos unas afores que pagan unos rendimientos sumamente bajos, sumamente castigados y aparte cobran unas comisiones sumamente altas. ¿Y en qué te benefician? En nada. Y deberían de cobrar comisión, Jorge, porque estás invirtiendo con ellos, ¿no? Es tu dinero, yo te recibo. Es como si estuvieras entrando, ¿cómo decirlo?, a un lugar. Es como si te cobra el banco ahorita con los cheques, te regala la chequera, pero te cobra por cambiarlos. O sea, ¿dónde estuvo el regalo? Claro. Aquí las afores, desafortunadamente, empezaron desde un punto de vista muy interesante, no contaminadas por todos los bancos y toda la problemática que representaba el sistema bancario nacional en su momento. Estamos hablando de los 90s. Sí. Entonces, ok, se quedan entidades limpias y puras, aquí están, qué bueno. Pero el problema está en las altas comisiones, en los bajos rendimientos. Ahora, no podemos olvidar que el gobierno es el que se está financiando con las afores, ¿eh? Desde que nació el SAR, recordemos que ese 2% también fue inflacionario. Pero como al final de cuentas todo se paga en el costo social, porque todos pagamos de alguna manera las inflaciones, ¿qué es lo que sucede? Nadie dijo nada. El trabajador dice, me van a dar el 2%, excelente. Sí, claro. Qué bueno. Claro. Hubo un director, no digo el nombre, porque no quiero que sepan que es Víctor Manuel Borrás, contador público, que él demostró que en lugar de que fuera el 5, pudiera ser el 2 o el 3% de aportaciones a Infonavit. Y ese restante, como ya lo tiene erogado y presupuestado el patrón, pues mandarlo a pensiones. A alguien se le ocurrió la brillante idea y recordemos que empezaron a mandar los fondos de Infonavit para pago de pensiones. Así es. Juicios muy reiterativos obligaron a que se reformara la ley y dije, vamos a respetar, ¿no? Infonavit, IMSS, y ahí está su lana para cada quien. ¿Por qué? Porque eso es trastocar los intereses de la gente. Claro. Engañarla. ¿Sí? Así como estoy en contra del Infonavit, que dice que todos sus accesorios son de su patrimonio, deben de ser de los trabajadores. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque él es el causante, es el origen de todas estas aportaciones. Esos accesorios deben ser del trabajador. Regresando a pensiones, ¿cómo lo resolvemos? Así es. Una, tenemos a los pensionados de la ley de 73.
Tenemos múltiples cursos desafortunados que nos hablan de cómo obtener una pensión mejor. Está bien, pero también ahí puede haber riesgos de muchas simulaciones. Claro. El hecho de decirle a alguien, oye, si te metes a trabajar recuperas con 1 año toda tu antigüedad, eso lo dice la ley, pero la relación laboral ¿será real? Exacto. Sí. Alguien por ahí decía atrevidamente, no, es que la ama de casa que cotizó puede recuperar. Espérate, eso no tiene nada que ver. Tenemos que ver que las cosas sean legales. Nosotros necesitamos favorecer la legalidad en este país. Claro. No podemos favorecer cómo hacerle un fraude a la ley. Eso es muy importante, ¿no? Los fiscalistas vamos a aprovechar los beneficios de la ley. ¿No? Y los simuladores vamos a ver en qué podemos agarrar a la ley. Son cuestiones completamente diferentes. Visiones distintas. Así es. Entonces, nuestras pensiones solamente se van a resolver cuando hay un estudio más serio, menos populista y que nuestros trabajadores estén conscientes que necesitan aportar más para poder tener un mayor dinero. O bien las empresas privadas, pues que se fortalezcan a través de planes complementarios de pensiones, ¿no? Claro. Atractivos sobre todo, ¿no? Yo creo que es todo un tema el de las pensiones, Jorge, que ojalá me des la oportunidad otro día de, cuando me invites, con mucho gusto, ahondar un poquito más en él. Y pues por último quisiera preguntarte ahora con lo del nuevo, en las votaciones que quedó por ahí, López Obrador como nuevo presidente para México a partir de diciembre. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese nuevo gobierno en relación a toda tu experiencia que tienes en esta materia? Nos esperan, ¿qué cosas? Yo sé que no tienes una bolita mágica, pero sí debes de tener alguna opinión de cómo ves. Ahí te vamos a poner el turbante y el agua va a ser la bolita mágica que vamos a empezar a actuar. A ver qué va a pasar. Porque hay un detalle singular. Mira, en primer lugar, creo yo que a todas las personas hay que darles el beneficio de la duda. Bien. Para ser positivos. En segundo lugar, hay que ser muy propositivos. En tercer lugar, yo creo que es muy importante considerar varios aspectos. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo en lo que tenemos ahorita en la seguridad social en México? ¿Sí? Yo recuerdo una pregunta que le hicieron a los candidatos de que si sería bueno que se unificaran IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Para la información de los que no supieron contestar, que fueron los 4. En su momento, en paz descanse, don Miguel de la Madrid sacó un acuerdo para que cualquier enfermo acudiera al sector salud, que era IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. No tuvo mucho eco porque obviamente pues, no hubo ese arrastre necesario. Ahorita se habla de unificar. Si imaginemos nosotros, ¿qué pasaría con los 3 sindicatos? Primer problema laboral. Primer problema laboral. Segundo problema, se habla de compras consolidadas. Excelente, pero que sean transparentes. ¿Sí? Todo que sea transparente. O sea, a nosotros los contribuyentes particulares nos tienen desnudos con la información que nos sacan electrónica. Porque aparte tenemos un adicional fiscalizador que es el Sistema Bancario Nacional. Claro. Entonces, ¿qué es lo que esperamos ahorita con esta nueva administración? Vamos a llamarle así. Sí, la administración. Primera, muchos cambios, yo creo que no. Porque tendría que ser virajes de timón de 180 o 360 grados. El regalar las cuestiones, pues tenemos varios problemas y antecedentes, ¿no? Recordemos cuando en su momento alguien no se endeudaba, aparentemente, pero echaba la maquinita de los billetes a sacar, ¿verdad? Aquí necesitan lana, pues aquí está el portafolio con la lana y ya se dio la lana y el valor del dinero cada vez más. Y la inflación queda más arriba. Es una inflación tremenda. Entonces, necesitamos el beneficio de la duda, porque al final de cuentas, don Francisco, nos queda algo más simple. Ellos no van a vivir por nosotros, ni nos van a dar de comer a nosotros, ni a nuestras familias, ni a todos los que nos están haciendo el favor de ver. Tenemos que ver por nosotros mismos. Entonces vamos a darle chance y en las vías institucionales hacer los reclamos que se consideren en su momento, las propuestas sobre todo que sean viables en su momento, ¿no? Por ejemplo, si de IMSS vamos a cambiar, que se reconozcan las fallas, insisto, un team back, vamos a meter 2 meses en lo que corregimos, manden todas las broncas que hay y corregimos. Claro. Corregimos ya operativamente y que sea productivo para todos, ¿no? Queme la mentalidad, ¿no? De la recaudación nada más. Nada más, porque todo es para acá. Sí, exacto. Y estamos viendo cómo la Auditoría Superior de la Federación saca datos escalofriantes, fraude entalado por tales cantidades, tales empresas, fantasmas. ¿Y el particular? ¿Qué pasó? Se queda fuera.
Jorge, gracias por la oportunidad de escucharte. No, al contrario, don Francisco. Gracias por tu tiempo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Antes de terminar el programa, quiero entregarle un reconocimiento al maestro que nos hizo el honor de acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Me voy a permitir leerlo. GBA Consultoría y Capacitación SC otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Jorge Martínez Vargas por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal y laboral en México. Ciudad de México, julio 2018. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Francisco, muy gentil. Gracias. Gracias, GBA. Gracias, amigos. Hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes.